Bienvenidos una vez más al estudio de la escuela sabática. Como dice el dicho, más vale tarde que nunca. Esta semana ha sido súper llena con responsabilidades administrativas, pero gracias a Dios tengo una ventana de tiempo y la voy a aprovechar. Así que vamos ya a comenzar. La escuela sabática de esta semana es la zarza ardiente para el sábado 5 de julio. Comenzando, el 5 de julio y termina para el 12 de julio, que es cuando esta lección se va a estudiar. El versículo de memoria que viene de Éxodo 3, 7 al 8, quiero ver si ustedes pudieron identificar los 7 verbos de lo que Dios dice que hace o promete hacer. Los 7 verbos de lo que Dios hace o promete hacer. Y verbos obviamente es acción, las cosas que Dios dice que va a hacer. Y noté que fue interesante leer esos versículos y reconocer, y me puse a contar y hay un total de 7. Y quisiera ver si los pudieran compartir en la clase, esos 7 verbos, por qué están así, por qué son 7 y qué nos enseñan estos 7 verbos acerca de lo que Dios hace, lo que Él promete hacer. Sí quiero hacer un comentario que voy a dar un poco de mi opinión acerca de la última parte del versículo, cuando Dios dice que les va a dar una tierra buena, espaciosa, que mana leche y miel. Leche y miel. Yo nunca he visto una tierra que eche leche o una tierra que produzca miel. Obviamente esto es una expresión idiomática que significa algo que se entiende allá, pero no aquí. En esta época ya no usamos esta expresión, pero cuando nos ponemos a pensar, el significado se hace claro. Cuando me pongo a pensar, si en una tierra va a haber abundancia de leche, ¿qué produce la leche? Las vacas, las cabras, las ovejas. Pero para que las cabras, las vacas produzcan leche, ¿qué tiene que haber? Mucho pasto. Y para que haya mucho pasto, tiene que haber lluvia. Tierra fértil, pero sobre todo lluvia. Esta tierra es una tierra que es fértil y que va a producir y que va a sustentar a los que viven allí. Porque si hay leche, hay vacas saludables, hay cabras saludables, un lugar donde la gente que en esa época era mayormente ganadera, iba a encontrar abundante sustancia para alimentarse. Y obviamente miel, que produce miel, solamente hay un animal que produce un insecto, que son las abejas. Pero ¿de dónde sacan las abejas la miel? De las flores, del polen, del néctar. Así que esos son los árboles frutales. Una tierra que produce mucho pasto para el ganado y una tierra que produce muchos frutos, muchos árboles frutales donde el terreno es fértil y que rinde para el alimento y el sustento del ser humano. Cuando la Biblia habla acerca de una tierra que produce leche y miel, está hablando de una tierra que va a producir en abundancia para el sostén del ser humano. Y esa es la tierra a quien Dios quería dirigir al pueblo de Israel. El sábado termina diciendo, pero cuán insensato es seguir nuestro propio camino cuando Dios nos llama en otra dirección. Y es insensato seguir nuestro propio camino porque Dios es el único que puede hacer lo que Él promete hacer. Es interesante que, aunque nos estemos adelantando un poco, cuando dice cuán insensato es seguir nuestro propio camino, ya sabemos que cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto y estaban en camino a la tierra prometida, la tierra que iba a manar leche y miel, constantemente ellos querían regresar a Egipto. Que nos deja saber a nosotros que esa es nuestra propensidad. No realmente entendemos lo que es lo bueno, lo abundante, y lo que Dios nos quiere dar es lo mejor. Pero para muchos de los israelitas, la tierra prometida no era tan hermosa o tan linda. Egipto sí lo era. Tenemos que cuidarnos de esas actitudes internas. Vamos a hacer un corto comentario acerca del domingo, 6 de julio. Hay algo que la escuela sabática dijo que me quedé un poco rascándome la cabeza. Dice, Moisés tuvo una vida relativamente tranquila después de huir a Madián, donde se casó, tuvo 2 hijos, Gersón y Eliezer, etcétera, etcétera. Moisés tuvo una vida relativamente tranquila. Me puse a pensar, ¿Moisés se habrá olvidado de su mamá? ¿Se habrá olvidado de su papá? ¿De su hermana Miriam? ¿De su hermano Aarón? Ellos siguieron en la tierra de Egipto, en la tierra de esclavitud y opresión. Él sabía la vida diaria de sus compatriotas, pero ahora Moisés estaba tranquilo, olvidándose de ellos. Yo entiendo lo que la lección tal vez haya querido decir. Donde él vivía no había la misma opresión que había en Egipto. Pero a veces uno se pregunta, ¿cuándo uno sufre más? Nosotros mismos estamos orando por nuestros familiares en Venezuela, en México, en otras partes del mundo donde las cosas son bien difíciles. Y aunque podemos disfrutar
de comidas, celebraciones y esas cosas, cuando nos acordamos, cuando vemos las fotos, cuando nos vienen las memorias, sí nos entra tristeza, preocupación, angustia. Así que en eso yo estoy en desacuerdo con la lección, en que habrá vivido una vida relativamente tranquila, sí, pero no. Cada vez que se habrá acordado de su pasado, de su gente que todavía vivía en Egipto, sabemos que Miriam y Aarón se encontraron con él, pero no se mencionan más a su papá y a su mamá. Muy probablemente ellos fallecieron durante este tiempo fuera de Madián. Así que no fue una experiencia placentera simplemente porque no estaba en Egipto. Que nos hace pensar acerca del cielo, que Jesús está en el cielo rodeado de ángeles y todo eso, en la gloria de que Él merece y ha recibido, está bien, pero Jesús no está contento, el cielo no está satisfecho. Mientras que estemos aquí abajo nosotros sufriendo, el cielo está preocupado y sus ansias es poder también vernos a nosotros libres y experimentando las glorias que Dios tiene para nosotros. Algo más que quiero hablar acerca del domingo, que quisiera que habláramos en la clase, es por qué el libro de Job y de Génesis. ¿Por qué Dios les dio esos dos libros a Moisés mientras estaba en este periodo de 40 años en el desierto? Me puse a pensar en eso y quisiera escuchar o que compartieran entre ustedes por qué piensan que Dios le dio el libro de Génesis y el libro de Job. Libros que aparentemente no tienen nada que ver, pero sí lo son. Hay una razón por la cual Dios se lo dio a Moisés. Lo que me vino a la mente acerca de Job es que el libro de Job se centra en una batalla espiritual que no vemos. Somos parte de esa batalla, somos parte de esa guerra, pero no la vemos literalmente como vemos la guerra entre Rusia y Ucrania. Y esa guerra nos afecta a nosotros. Y Dios le inspiró a Moisés a que escribiera el libro de Job acerca de esta batalla espiritual de un enemigo llamado Satanás que desea demostrarle a Dios que nosotros no lo servimos a Él porque lo amamos, lo servimos a Él porque o le tenemos miedo o queremos cosas de Él. Y el libro de Génesis, obviamente, es cómo Dios nos creó y cómo el pecado nos ha afectado. Esa serpiente antigua está en el libro de Job. Y estos dos libros se complementan. El libro de Génesis nos deja saber de que el sufrimiento que tenemos, las angustias, los penares, no fue plan de Dios. Originalmente fue el plan de darnos y que siempre tuviéramos esa tierra que emana leche y miel. Por nuestra desconfianza y desobediencia a Dios y seguir la mentira de Satanás, es que tenemos las experiencias dolorosas que tenemos hoy. Dios no tiene la culpa. Así que en esta batalla entre el bien y el mal, el libro de Génesis nos deja saber que Dios no es el autor de nuestro sufrimiento, es Satanás, y Dios es el autor de nuestra salvación a costa de él mismo. Y eso se encuentra a lo largo del libro de Génesis. Pero quisiera escuchar sus ideas, sus comentarios acerca de por qué ustedes piensan que Dios le dio estos dos libros a Moisés durante esos 40 años en el campo, viviendo con su suegro Jetro. Vamos para el día lunes. El día lunes habla acerca del ángel del Señor, que ya sabemos y entendemos y la lección lo explica, que cada vez que menciona la palabra ángel, no menciona o no se refiere necesariamente a un ser creado, con alas, etc. La palabra en sí significa mensajero. Hay algo bonito que sí hace recalcar esto, es que en el párrafo después de la primera pregunta dice: el sufrimiento del pueblo de Dios en Egipto es descrito dramáticamente como un gemido y un desesperado pedido de auxilio. Eso es como Dios percibió al pueblo de Dios. Y Dios no simplemente dijo: ¡oh, pobrecitos! Él actuó. En el siguiente párrafo quiero hacerles una pregunta. Quisiera que ustedes hablaran de esto en la clase. Dice: Dios dijo a Moisés que lo enviaba al faraón con una misión específica. Así que ahora ve, te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Vamos a parar ahí. Te envío a faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Y mi pregunta que quiero que hablaran en la escuela sabática, que ustedes compartan, es: ¿quién fue el que sacó al pueblo de Israel de Egipto? Aquí Dios dice: te envío para que tú, Moisés, saques a mi pueblo de Egipto. Pero mi pregunta es: ¿quién sacó a Israel de Egipto? ¿Fue Moisés? ¿O fue Dios? ¿O qué piensan? Quisiera que compartieran en la clase qué piensan ustedes de quién fue la persona, el autor de la liberación del pueblo de Israel de Egipto.
Vayamos para el martes 8 de julio, el nombre del Señor. Cuando habla acerca de Yahvé, que es como nosotros decimos en español, las 4 letras en hebreo, menciona que Dios es un Dios íntimo, cercano, que destaca su poder moral mediante el amor y el cuidado. Y yo puse una flecha que une eso, que Dios es un Dios cercano e íntimo, a la expresión de que el pueblo de Israel tenía un gemido y un desesperado pedido de auxilio. Porque Dios es como es, estos gemidos, estas peticiones de auxilio encontraron oído en el corazón de Dios, y Dios intervino en favor del pueblo de Israel. Unas cositas más. Cuando Dios se revela, la lección lo menciona, y tal vez yo al principio lo leí y no le presté mucha atención, pero cuando repasé la lección le di un poquito más de mente, y dice que Dios no se había revelado como el Señor o como Yahvé a Abraham, Isaac y Jacob, solamente como el Dios Todopoderoso. No es que no conocían a Dios con ese nombre, Yahvé, sino que ellos habían conocido algo de Dios, pero había más para conocer de Dios. Y me hizo pensar en un versículo de la Biblia que dice que Jesús nacerá como la estrella de la mañana, que es el sol. Y me puse a pensar, cada amanecer hemos tenido unos lindos amaneceres esta semana pasada, cómo el cielo que empieza a cambiar de color, se empieza a aclarar y todavía no se ha visto el sol. Y de repente en la franja del horizonte sale un rayito, unos rayitos de sol, y comienza gradualmente a verse más y más y más del sol, para que nuestros ojos se ajusten a la intensidad de la luz que el sol provee. Y al mediodía obviamente estamos con lentes de sol. Eso fue lo que Dios hizo, no es porque Él quería revelarse de a poquito, era por la limitación humana, de que si Él se hubiese mostrado de lleno con toda su gloria, nos hubiese enceguecido. Pero Dios es un Dios misericordioso y paciente, que se revela gradualmente para que lo podamos entender, para que lo podamos llegar a conocer. Pero está en nosotros también mirar hacia eso. Si estamos continuamente en tinieblas, aún esa luz suavecita de Dios nos va a enceguecer. Tenemos que estar continuamente estudiando la palabra, en oración, contemplando a Dios, meditando en Dios, para que nuestros ojos espirituales se estén ajustando gradualmente a la revelación de Dios, que va día a día revelándose más y más. Vamos para el día miércoles. 4 excusas. Yo escribí estas frases en mi folleto. Estoy, soy, yo no. Así es como comenzó Moisés sus excusas. Estoy, soy, yo no. Y todas estas excusas están enfocadas en él, en Moisés, en el yo. Yo no puedo, soy torpe, estoy lejos, estoy fuera de forma. No he hablado el lenguaje egipcio en muchísimos años. Su enfoque estaba en sí mismo y lo que él no podía hacer. Y Dios le da 3 señales para que Moisés quitara la vista del yo y se enfocara en el gran yo soy, en Jehová. Que eso es lo que significa Yahvé, de paso, yo soy. Las 3 señales que Dios le dio a Moisés era para que Moisés dejara de mirarse a sí mismo para encontrar en sí mismo razones que lo calificarían para la misión. Dios ya sabía que Moisés tartamudeaba, que estaba lejos, que tenía miedos y todas esas cosas. Lo que Dios quería que Moisés viera y aprendiera es lo que Dios puede hacer, el poder que Dios tiene. Dios le dice, echa la vara al piso, que se convierte en una serpiente. Dios le dice que ponga su mano dentro de su manto y lo saque. Y finalmente que eche cenizas en el agua para que se convierta en sangre. Y estas 3 señales son significativas. La serpiente, le dijo Dios a Moisés, cógela por la cola, y se convirtió en una vara otra vez. Dios había derrotado a la serpiente. Dios tenía poder que sobrepasa la serpiente, que obviamente Moisés escribió el libro de Génesis, y en el libro de Génesis sabemos que Satanás mismo utilizó la serpiente para engañar a los seres humanos, y a través de la serpiente él pudo conquistar a la raza humana a través de la mentira.
Pero ahora Dios conquistaría a la serpiente. Dios demostraría que Él es más poderoso que la serpiente. Cuando Moisés saca la mano con lepra, la lepra ya era una señal de muerte. Era una sentencia segura de muerte para el ser humano que tenía la lepra. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y cuando Moisés pone su mano dentro del manto y la saca, está sana, está viva. Dios tiene poder sobre la muerte, porque Dios tuvo poder sobre la serpiente. Dios venció a la serpiente, a Satanás, y Dios venció al pecado. Y por esa victoria, ahora el ser humano tiene esperanza de que, aunque estábamos destinados a morir, a través del poder de Dios para rescatarnos, ahora podemos vivir. Y obviamente cuando Moisés se convierte el agua en sangre, me hizo pensar en el primer milagro que hizo Jesús al comienzo de su ministerio. Quiero que estudien y vean y lo compartan si saben cuál es y qué paralelo hay entre el primer milagro que hizo Jesús y este último milagro que hizo Moisés en convertir agua en sangre. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús al comienzo de su ministerio? Les voy a dar una pista. Está en el Evangelio de San Juan, capítulo 2. Estúdienlo y compártanlo en la clase. ¿Qué paralelos hay? ¿Qué lecciones podemos encontrar allí también? Vámonos para el jueves, 10 de julio, la circuncisión. Hay una cosa que yo escribí acá que debemos reflexionar. Dice, cuando Dios confronta a Moisés porque no ha circuncidado a su hijo menor, y el ángel se encuentra con él como si fuera a destruirlo, dice, no le dio ninguna explicación, pero Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Dios y, cediendo a la persuasión de su esposa, había dejado de cumplir el rito de la circuncisión en su hijo menor. Vamos a pararnos ahí. No piensen que estoy hablando ahora de que podemos echarle la culpa a la esposa. Eso lo hizo Adán también. Pero Moisés cedió a la persuasión de su esposa. ¿Por qué el ángel de Dios no confronta a la esposa si la influencia vino de ella? Porque Dios no te va a preguntar a ti y a mí por qué dejaste que esta persona te presione a hacer esto, a hacer lo otro. Dios nos llama a cada uno de nosotros que seamos fiel a Él antes que cualquier otro ser humano. Y a nosotros ahora no nos queda excusa. Yo no puedo decir, bueno, yo no doy diezmos por esta razón, o yo trabajo en sábados y bla, 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 porque si mi esposa, mi esposo. No podemos traer esa excusa ante Dios, porque Dios no va a decir, es la culpa de él o es la culpa de ella. Es mi responsabilidad, mi conciencia. Pero vamos a reflexionar más personalmente, porque si leyéramos esto estaríamos inmediatamente pensando, espero que mi esposa escuche estas palabras para que él pueda mejorar su comportamiento, o espero que mi esposa escuche estas palabras para que ella deje de hacer estas cosas. No, quiero que reflexionemos nosotros mismos en mí mismo. ¿Cuál es mi influencia espiritual con mi esposa? Si usted es una mujer casada, ¿cuál es su influencia espiritual con su esposo? Si usted es su marido, ¿cómo influencia a su esposa? ¿Su influencia la lleva a su esposa a ser más espiritual, más consagrada? ¿Oran juntos? ¿Estudian la Biblia? ¿Claman promesas del Señor en momentos de dificultad? ¿Se animan el uno al otro a aferrarse más a Dios y no a las cosas de este mundo? Esposo, ¿cuál es tu influencia con tu esposa? Esposa, ¿cuál es tu influencia con tu esposo, con tus hijos, con la iglesia? Nosotros tenemos que reconocer que cada uno de nosotros tenemos influencia para bien o influencia como la que tuvo Zipora para Moisés. Pero de cada uno de nosotros Dios nos va a pedir cuentas y cada uno de nosotros tenemos libre albedrío. No le podemos echar la responsabilidad a otro por las cosas que yo sé me tocan a mí. Yo no puedo decir mis hijos se me van a enojar conmigo, no es que mi hija no crea así. Yo tengo que ser fiel a Dios y dejar los resultados en sus manos. Dios tiene poder. Obviamente, Moisés tuvo que coger la serpiente por la cola y usted sabe que uno no hace eso. Todas las personas que cazan serpientes no van por la cola. Lo primero que ellos tratan de buscar es la cabeza. Moisés tuvo que confiar en la palabra de Dios. No habrá tenido sentido a la lógica humana, al razonamiento humano, pero no hay nada más lógico y más razonable que un ser humano pueda hacer que escoger serle fiel a Dios bajo todas las circunstancias. Terminamos el viernes.
El llamado de Dios siempre sobrepasará lo que yo creo que yo puedo hacer. ¿Y por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios pareciera que siempre nos pide que hagamos cosas que van más allá de mis fuerzas, más allá de mis capacidades? Es para que pueda aprender yo a depender más de Dios y menos de mí. Dios entendía las limitaciones de Moisés, pero Moisés no entendía que estaba siendo llamado por un Dios sin límite, un Dios que podía traer plagas, abrir el mar, proveer maná, sacar agua de la roca. Moisés nunca hubiese conocido el poder ilimitado de Dios si Moisés no hubiese confiado en ese Dios y menos en sus limitaciones. Así que terminamos la semana. Espero que esto les haya reflexionar, no solamente para la escuela sabática del sábado, pero para el resto de nuestras vidas. El llamado de Dios en sus vidas es igual que el mío. Siempre Dios nos va a llamar para hacer cosas que nosotros sintamos, no puedo porque no hablo así, no sé hacer esto, no soy bueno en lo otro. Dios ya sabe esas cosas, Dios sabe nuestras limitaciones. Él quiere que usted y yo conozcamos el poder de Dios, como Jesús le dijo a Pablo: mi poder se hace perfecto en tu debilidad. Mis fuerzas se ven más claramente a través de tus debilidades. Confiemos en este Dios, confiemos en Cristo, en su poder y su victoria, para que cuando Él nos dé el llamado, con confianza y seguridad podamos decir: heme aquí, Jehová, envíame a mí. Que Dios me los bendiga, hermanos, y que esto haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Seamos fieles a Jesús. Amén. Dios los bendiga.